con Harriet Killing. Él es físico nuclear de formación en Turquía y Estados Unidos, ecologista y activista por la paz. Actualmente es el fundador del Green Think Tank de la Fundación Turunç, ubicada en Hoboken, Estados Unidos. All right. It looks like how many people speak English? ¿Cuánta gente habla inglés aquí? Para ganar tiempo, voy a ir rápido, así que podéis seguir al traductor. La razón por la que estoy aquí es para contaros que hay residuos nucleares en todos los formatos, no como estáis diciendo aquí. Yo empiezo desde arriba. ¿Y por qué estamos aquí? ¿Y por qué sucedió hoy? Básicamente es lo que tenemos. Todo el residuo radioactivo nuclear está diseminado por el mundo y la razón por la que tenemos esto es por esto. No hay energía eléctrica, no hay otra razón que la creación del arma atómica. En este momento en que hablamos, el número de armas nucleares en los años 80 eran 84.000. Después de los acuerdos de desarme, el número se ha reducido a 17.300 que están distribuidas entre la ex Unión Soviética y el mundo occidental. Y el plutonio global, ahora tenemos el plutonio militar y el plutonio civil. Y a día de hoy el plutonio total diseminado por el mundo, fundamentalmente Estados Unidos y la Federación Rusa y Europa, es de más de 2.000 toneladas de plutonio puro preparado para construir armas nucleares. Cuando hablamos del residuos radiactivos nucleares, la mayoría de la gente olvida de que hay residuos en la atmósfera como resultado de las pruebas nucleares. Está ahí. Y como sabéis, hasta ahora ha habido hasta ahora más de 2.000 pruebas nucleares, la mayoría en Estados Unidos, en la atmósfera, en el agua o bajo tierra. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que esto también es residuo radiactivo que está libre. Por supuesto, tenemos que poner todo esto en perspectiva. ¿Quién tiene las armas nucleares? Y haré un resumen a día de hoy. En el occidente y oriente tenemos unas 2.000 armas nucleares que están dispuestas a ser disparadas. Algunos intervinientes ya han dicho que las armas nucleares tienen un doble uso. Las cabezas nucleares solo tienen un uso. Se trata de producir plutonio 239 para producir armas nucleares. Y 42 países tienen material fisible. Tienen la mitad de los cuales tienen instalaciones para separar el uranio enriquecido, para producir uranio enriquecido y separar el plutonio para producir armas nucleares. Y 13 de estos países están en este momento produciendo uranio enriquecido y separando plutonio. Como sabéis, hay que separar ese plutonio, si no, no es
batallan. Y en 2019 hay más de 40 países están empezando programas de energía nuclear. Como sabéis, Irán tiene estas plantas pese a su riqueza en combustibles fósiles. Los Emiratos Árabes Unidos ahora mismo están construyendo un complejo nuclear cerca de Irán por TEPCO, la compañía surcoreana. ¿Para la producción de energía eléctrica? No. De nuevo, a día de hoy hay una discusión en Estados Unidos ahora mismo. Arabia Saudita no quiere construir reactores nucleares, quieren comprar directamente la tecnología de armas, y esto llevan haciéndolo 6 años. Obama canceló este proceso, pero con Trump han empezado a negociar directamente la transferencia de el plutonio 239 y todo el equipamiento para que puedan fabricar las armas en unos meses. De resultas de lo que está sucediendo en Yemen, las armas estadounidenses están masacrando a la población yemení, así que hay un debate en el Congreso sobre si venderán o no la tecnología nuclear a Arabia Saudita. Como he dicho, después de los 80, ambos lados del mundo libre, la Unión Soviética, había más de 80.000 armas nucleares. Y a día de hoy tenemos plutonio 239 puro. Y para hacer un arma nuclear solo necesitas 2 kilos que caben en un puño. En Europa, como podéis ver, Bélgica, Francia, Alemania, India, Japón, Rusia, tenemos globalmente unas 270 toneladas de plutonio 239 y no saben qué hacer con él. Un breve resumen que quería mostraros cuáles son las armas nucleares existentes en Estados Unidos. Hay unos 2.000 que son inmediatamente desplegables. Los rusos tienen una cifra parecida. Tienen más de 2.000. Los británicos tienen 215, o en realidad son 300 porque siempre mienten. Los chinos tienen unas 300 preparadas. También Francia, por supuesto, que ha sido el gran productor de plutonio 239, lo han vendido a Japón. Y creo que lo han vendido, se cree que lo han vendido también a Corea del Norte. Tienen unas 200, pero probablemente sea el doble. Y como sabéis, el programa nuclear indio recibieron de contrabando materiales de Holanda, de Alemania, y tienen unas 200. Por supuesto, los pakistaníes, para protegerse, supuestamente hicieron lo mismo y tienen también unas 200 armas nucleares. Y los israelíes
Esto son especulaciones, pero pensamos que tienen más de 100 armas nucleares preparadas, programadas, apuntadas a las grandes ciudades de Oriente Medio. Hay otro problema considerable que mucha gente no tiene en cuenta. Son digamos, las cubiertas, los tanques que estaban preparados, ¿no? Y en los aviones también. Y como sabéis, han utilizado 10 toneladas en Kosovo, en ambas guerras de Irak-Irán, y cuando son expuestas, tienes partículas de uranio 238 de varias micras. Va a los riñones, va a otras partes del cuerpo y los ejércitos europeos, los ejércitos estadounidenses utilizan estas armas, ¿no? Estamos intentando que se apruebe una legislación internacional para que no se pueda usar estas armas porque son peores que las armas químicas y luego tienen metales tóxicos, radiológicamente tóxicos. También tenemos una cierta cantidad de combustible nuclear en el mundo, como se sabe, y en cierto momento podrían usarlo para producir plutonio, mezclando plutonio 239 con uranio 238. Os voy a mostrar algunas cifras. No es muy agradable, pero estas son las cifras. Os tengo que decir, estas son oficiales, cifras oficiales de organismos oficiales. Estas son las estimaciones de materiales, residuos radioactivos. Como podéis ver, esta es la lista de los países. No quiero comerme el tiempo, pero a día de hoy, esto es de hace unos 10 años. O sea que podéis añadir unas 100.000 toneladas más. En este momento tenemos más de 3.000 toneladas de metales pesados. Por cierto, cuando el cartel nuclear dice metal pesado, mucha gente no sabe lo que significa. Significa que tienes una planta eléctrica de 1.000 megavatios, es un cuarto de esta habitación. Esto es un informe oficial de 2002. Este es el combustible sacado del reactor nuclear porque ya no está produciendo electricidad, pero tiene que ser almacenado en piscinas, esperando un destino final. Y como podéis ver de nuevo, los países europeos, Rusia, Estados Unidos, tenemos un total de, estos son toneladas métricas. Este es otro estudio independiente hecho por... Este es un informe de 2011. Creo que ayer algunos quizás no estabais en la sala, pero mencioné cómo empezó todo esto en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Voy a repetirlo brevemente por si no estabais aquí ayer.
Después de la Segunda Guerra Mundial y el principio de la Guerra Fría, el presidente Eisenhower empezó un programa, Energía Atómica para la Paz, utilizando la energía nuclear para producir energía eléctrica que es barata. El gobierno federal estadounidense llamó a las compañías: os damos los créditos, os financiamos, tenéis que construir los reactores nucleares lo antes posible. En aquellos tiempos, en 2 años construyeron los reactores nucleares, os damos el combustible, la financiación, con una condición. Cuando el plutonio 239, que fue creado en las plantas, en las centrales nucleares, el uranio 268 es bombeado con neutrones y se crea el plutonio 239. En un determinado momento vamos a cerrar la central. Cuando el plutonio alcanza el máximo, os daremos nuevo combustible, con una condición: el combustible utilizado es propiedad federal. Y lo llevaban a las plantas de reprocesamiento para producir plutonio 239. Es un proceso muy caro. Y todos estos ensamblajes de metal pesado tienen que ser metidos con arsénico y otros materiales tóxicos. Entonces, el volumen aumenta 2000 veces, incluidos los elementos tóxicos. En los años 80, a ambos lados del telón de acero había suficiente plutonio y suficiente uranio, así que el gobierno dejó de recoger estos depósitos. Y las plantas nucleares, las plantas de enfriamiento, no tenían espacio para vaciar y meter el nuevo combustible, así que los metieron en estos contenedores en seco, ¿no? Y las personas que vivían allí demandaron a las empresas diciendo: no queremos esto en nuestro patio trasero porque es peligroso. Las 17 compañías demandaron al gobierno y diciendo que no era su propiedad, que era del gobierno. Así que todavía el tribunal no ha tomado una decisión, todavía está en los tribunales. Y como se ha dicho, en Estados Unidos, a unos más de 150 kilómetros de Las Vegas, en las montañas Yucca, hay un depósito nuclear. Y hace unos todavía no han metido ni un solo gramo de material radioactivo. Hay otro residuo radioactivo que no se explica bien, es el agua de las plantas de enfriamiento. Cuando tienes un reactor, tienes el ensamblaje de combustible, uranio 238 y plutonio 239. Y dicen y si la radioactividad es de un curie, después de 2 años de quemar ese combustible, tenéis el combustible gastado, pero esto es una expresión que lleva a confusión, es 1.000.000 de veces más radioactivo, porque en las reacciones en cadena se crean cientos de nuevos isótopos que no existían, no existen en la naturaleza. Isótopos de cesio, de tritio.
Estos son gases en su mayoría y durante las operaciones habituales del reactor, estos gases se crean constantemente, así que dependiendo de las regulaciones de cada país, esos gases han de ser retirados de la cámara principal o son emitidos a la atmósfera o van al agua o si es demasiado, los meten en los tanques, ¿no? Estas plantas de enfriamiento son en realidad más peligrosas que el reactor nuclear mismo. Esto es un cálculo de lo que sucede si una de las piscinas se rompe. En Fukushima sucedió esto. Tienen 4 reactores y cada uno tiene una planta de enfriamiento. Sabemos que la piscina 4, la unidad 4, produjo más isótopos radiactivos que los 4 reactores juntos. Así que esta información incorrecta, confusa, dicen es combustible gastado y no provoca tanta reactividad, es falso. Quiero insistir en esto. Esos residuos radiactivos son más peligrosos que el reactor mismo. Estos son el agujero negro de la montaña de Yukon. I want to tell you, till 20 years ago, Hasta hace 20 años no sabíamos nada de cómo la industria nuclear reprocesaba los residuos, pero hace 20 años la Convención dijo que todos los países nucleares tenían que declarar cuántos procesamientos ilegales habían hecho de residuos radioactivos en los océanos. Estas son las cifras. Los rusos tomaron 6 reactores y los echaron al mar. Así que desde el año 93 es ilegal. Pero sabemos que lo hacen, siguen haciéndolo ilegalmente. Japón y Rusia siguen echando residuos radiactivos a los océanos. Hubo también pruebas de estrés y lo que en países europeos y en Estados Unidos y lo que se comprobó es hasta qué punto les dan igual las reglas y las regulaciones. Estas son, y si alguien está interesado, puedo comentaros, enviaros el PowerPoint, solo tenéis que decírmelo. La compañera me ha dicho que tengo que parar 2-3 minutos, así que voy a terminar. Así que, bueno, también hubo un estudio por la Universidad de Columbia sobre la radiación ionizada, ¿no?, en estas plantas nucleares. Estas son las cifras. Y en Nueva York, a 20 millas de Manhattan, hay 70 millones de personas. No hay ningún lugar donde esconderse si un accidente así se produce. Y estas son las últimas imágenes. Con eso volveré a Nueva York.
Es una broma. Tenemos poquito tiempo y quizás para 2-3 minutos como mucho de preguntas. In the meantime, I am going to do some. Por cierto, Marisa había pedido la palabra. Uy, gracias. Muchas gracias por la interesante charla, porque todo el mundo pensamos en los residuos de... Un momento. Uy. One sec. Ah, cierto. This channel? Channel 1. Yeah, I am here. Cool. Go ahead. Vale. Ahora he perdido donde tenía apuntada la pregunta. Vale. Muchas gracias por la exposición, porque cuando pensamos en el ciclo del combustible, casi todos, yo personalmente pienso en las centrales nucleares y se nos olvida de todas las armas, de todo el plutonio que hay en todas las armas que has añadido. Me parece muy bien, muy ilustrativo. Y quería preguntar si tenía información de un submarino soviético, el K-8, que se hundió cerca del Golfo de Vizcaya, que es algo de lo que yo personalmente me he enterado el mes pasado, y es una cosa que pasó en los 70, en el año 1970, por si tenía algo de información. No, but we know. no, se hundió, sí. Es una cuestión militar. Los rusos no dan ninguna información. Destruyeron Kazajistán, Karachay, Kirguistán. Tengo que tener cuidado con lo que digo. Son el peor país. No tienen ningún respeto por la vida humana ni por el medio ambiente. Sí. Quería preguntarle cuál es su opinión sobre la solución que da la industria nuclear al tema de residuos nucleares para bajar la actividad, que son los reactores reprocesadores. Bueno, se han construido unos cuantos en Francia, el Fénix, el Super Fénix, y el problema fundamental que tienen estos reactores es que son bastante inestables. Quería preguntar un poco sobre su opinión sobre esta solución que da la industria nuclear al tema de los residuos nucleares de alta actividad. It is a big lie. Es una gran mentira. No hay solución. No hay solución. En la física nuclear, cuando creas isótopos como plutonio 239, 24.000 años después seguirá radiando. Todas las soluciones son mistificaciones. Dicen que la mezcla con cristales en 20 años ya estará desintegrado. Y los rusos inyectan o los meten los residuos a 500 o 2.000 metros, pero luego las cosas vuelven a emerger porque la Tierra está viva y científicamente no hay solución. Una vez que has creado los isótopos, van a estar ahí prácticamente para siempre. Es la mentira del $1.000.000, ¿no? Cool. Muchas gracias. No problem.